buenas tardes, un saludo especial para todos ustedes y gracias por acompañarnos en estos especiales de Facebook Live en noticiasrcn.com. Hoy vamos a hablar de un tema económico muy importante y que le atañe a la mayoría de personas que en este momento están pensando en lanzarse a la independencia, o si ya lo están, vamos a tener una experta en nuestro estudio dándoles consejos para que no fracasen en este intento de poder ser independientes. Es un mensaje directamente para las personas que no quieren ser empleados, sino quieren tener sus ingresos a través de su propio tiempo libre. Nos acompaña a esta hora de la tarde la doctora Rosemary Quintero, quien es la presidenta de ACOPI, la agremiación que reúne a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Doctora Rosemary, bienvenida a noticiasrcn.com. Muchas gracias, Sergio. Muy bien, vamos a hablar sobre el emprendimiento y los consejos que usted le tiene preparado a todos los televidentes para que no fracasen en ese intento. Varias personas en este momento quieren llegar a la independencia, se ha generado un cierto ámbito para poder emprender. Sí, realmente para los jóvenes el ser un emprendedor es una gran oportunidad. Hoy contamos con un ecosistema mucho más maduro, desde el punto de vista gremial, dispuestos a apoyar, desde el punto de vista institucional, tanto público como privado, hay una estructura con la que los jóvenes pueden contar, las universidades con sus centros de emprendimiento, y algo muy importante, Sergio, es que en la actualidad contamos con un sistema que está dispuesto a financiar y a cofinanciar precisamente a esas personas, a esas ideas con las que muchos se unen. Incluso las ideas en alguna ocasión crean un lazo de amistad muy fuerte y que lleva a constituir una pequeña unidad de negocios. Muy bien, recuerden que las preguntas que ustedes le quieran realizar a la doctora Rosemary Quintero la pueden hacer a través de nuestro Facebook Live y ahí estaremos respondiendo a cada una de sus inquietudes. Hablaba usted sobre el tema de las ideas, ese es el primer foco, la primera parte que se tiene del emprendimiento. ¿Cómo poder saber si la idea que uno tiene puede ser fructífera, le puede dar unos rendimientos a futuro y que se pueda hacer realidad? Sí, realmente hay muchos indicadores económicos, hay actividades que tienen mejor desempeño en la dinámica de cada uno de los países. Incluso somos un país de región y tenemos que mirar las diferencias entre una región y otra. Y por otro lado, hay algo que para nosotros es muy importante cuando se define llevar una idea a una empresa, y es el relacionamiento que nosotros tenemos para desarrollar, por llamarlo así, esa idea y de quienes nos vamos a acompañar. En la medida que tengamos mayor acompañamiento institucional de otras personas con expertise en lo que vamos a emprender, muy seguramente nos va a quedar un camino muy fácil. Por otro lado, hay actividades totalmente novedosas. Hoy hablar de economía naranja, hoy hablar de empresas que tienen su base en el ecoturismo, hoy hablar de emprendimientos que son basados totalmente en tecnologías, es muy revolucionario frente a un pasado que hablábamos más de manufactura y de un comercio común y corriente. Pero aún se sigue mirando el emprendimiento como la empresa que uno tiene en la casa, en tema de manufactura, tener una máquina de coser, una máquina para poder hacer ese tipo de trabajos. Ahora todo eso ha cambiado para una era muy digital. Totalmente. Tenemos diferentes clases de emprendimiento. Hay un emprendimiento que realmente es de oportunidad, hay uno que se hace por necesidad. El de oportunidad es mucho más estructurado, no necesariamente tiene que funcionar en la empresa o en el lugar de un familiar. Incluso hay muchos emprendimientos que se crean dentro de una otra estructura mucho más fuerte, y muchas veces tomamos procesos muy pequeños, muy cortos, que no son el corazón de ese negocio, y lo sacamos como una nueva empresa. Muy bien, si ya tenemos la idea y ya tenemos como la forma de poder llegar a los clientes, hay un tema que es muy importante en el emprendimiento, y es cómo lo voy a financiar. ¿Cómo me voy a arriesgar a que crean en mi producto y que eso pues pueda tener alguien que me pueda financiar y que pueda creer en mí? ¿Cómo se puede llegar a ese punto de que crean en el producto y alguien le pueda financiar y llegar al mercado? Bueno, hay algo que nos cuesta trabajo hacer, y lo digo por experiencia propia. Muchas veces tenemos la idea, el conocimiento, el relacionamiento,
pero debemos plasmar todo en un plan de negocios bien estructurado, un plan de negocios que lleva algo muy importante y es donde muchas veces cometemos un error. Creemos que es la idea, pero es una idea que tú debes validarlo primero en el mercado. Si hay un mercado que está requiriendo ese servicio o ese producto, tú debes identificarlo. O quizás esa idea tuya puede modificarse un poco en la medida que tú lo valides con ese mercado. Entonces hay que comenzar precisamente por el consumidor final y devolvernos un poco para crear la estructura que estamos esperando, plasmarlo en un plan de negocio y en la medida que se tenga un plan de negocio bien estructurado, ahí sí queda pues la posibilidad de conseguir ya sean inversionista, ángel, capital de riesgo o tener acceso a un crédito que hoy hay mayor disponibilidad, no solamente para emprendimientos urbanos, sino también hay mucha estructura en el país hoy para emprendimientos rurales. ¿Cómo se encuentra el emprendimiento en Colombia en este momento? ¿La gente sí le está apostando a este tema? Pues sí, realmente los jóvenes están midiéndose a crear empresas y son empresas que yo diría que se ha dado una gran transformación y uno lo puede ver a través del Fondo Emprender. Al principio, cuando uno miraba o analizaba los planes de negocios que presentaban los estudiantes, ya sea universitarios o del mismo SENA, eran muy incipientes, no tenían tanto valor agregado. Con el pasar del tiempo, ya hoy tenemos emprendimientos muy sofisticados, emprendimientos que incluso hay un elemento muy importante que están basados en la reutilización de materias primas o de desperdicios de otros procesos mucho más grandes y que eso te asegura un insumo muy importante para un producto que es muy amigable con el medio ambiente. Hoy ya tenemos también un acompañamiento, un sistema muy significativo en desarrollos basados en tecnología. Y no solamente software, sino también encontramos que hoy hay un grupo de ingenieros en el país bastante importante de todas clases de ingenierías dispuestos a prestar el servicio de crear automatización en muchos procesos de empresas tradicionales. O sea que hay una dinámica para fortalecer un desempeño empresarial tradicional con un enfoque emprendedor totalmente oxigenado. Justo sobre eso nos llegan las primeras preguntas que realizan todos nuestros televidentes a través del Facebook Live. Lo hace Eliel Pedrosa Flores. Pregunta, ¿qué organismos estatales o no gubernamentales brindan asesoría y apoyo a los emprendedores de Colombia? Pues en los gubernamentales el más importante está el Fondo Emprender del SENA. Este año cuenta con más de 4.000 millones y en la medida que pasa el tiempo pues se va sofisticando y ampliando mucho más la oportunidad para emprendedores. Hoy tenemos personas estudiantes de maestría que pueden fácilmente acceder a un fondo Emprender, anteriormente no. Por otro lado, Bancoldes también es una institución que tiene mucha importancia cuando de fortalecimiento empresarial se trata. Hay muchos capitales o fondos de inversionistas liderados también por el mismo Bancoldes, un Bancoldes que está unido a un sistema financiero que a su vez tiene un gran respaldo de un fondo de garantías, el Fondo Nacional de Garantías, y a su vez las mismas gobernaciones, alcaldías están jugando un papel muy significativo para apoyar ese Fondo Emprender. O sea, las alcaldías y gobernaciones colocan una parte de los recursos para multiplicar mucho más esos recursos con los que hoy el SENA cuenta. Y así un sinnúmero de instituciones, tú encuentras fundaciones de empresas representativas y de organismos multilaterales que también están auspiciando el emprendimiento. Y ni que se diga del Ministerio de Agricultura, que hoy con la Agencia de Desarrollo Rural van a jugar un papel significativo en la dinámica de todos los emprendimientos rurales. Ese tema rural es muy importante para esta nueva parte que está viviendo el país. Justamente nos hacen una pregunta desde Riohacha, la pregunta Herminia Montalvo. Dice que ella pertenece a la Junta de Acción Comunal del barrio Villa del Campo en Riohacha, Guajira, y la pregunta es, tiene un grupo de mujeres madres cabeza de familia. ¿Cómo poder ayudarle a ese tipo de organizaciones que reúne a la comunidad y que están emprendiendo?
ese grupo de mujeres que saben o que quieren liderar un proceso y si tienen una competencia, ellas fácilmente pueden acudir a la alcaldía, que por lo general siempre tiene ya sea la Secretaría de Desarrollo Social o tienen una Secretaría de Desarrollo Empresarial y pueden buscar el apoyo de cofinanciación. Y el otro organismo es el SENA. El SENA también juega un papel muy importante en generar las competencias que se requieren. Muchas veces nosotros nos olvidamos que la formación y tener un arte, una tecnología es muy importante, y al adquirir un conocimiento a través del SENA, eso inmediatamente te abre las puertas a poder acceder a un recurso de cofinanciación a través del Fondo Emprender. Emprender a veces no significa inventarse algo, sino poder ayudar a ser parte de la cadena de una industria que ya está en funcionamiento. Pues realmente emprender tiene muchos significados y es muy amplio. Tú puedes ser dentro de una organización un emprendedor. Tú puedes generarle a una empresa con la que tradicionalmente has venido trabajando una nueva unidad de negocios. Y yo diría que ese es el ideal y hay muchas universidades que están generando una gran dinámica precisamente con esos intraemprendimientos, porque es parte de una comunidad que está dispuesta a un consumo de un producto o un servicio y aparte tienes unos expertos que te pueden acompañar en todo el proceso. Entonces yo diría que si vamos a hablar de emprendimiento, el emprendimiento no tiene edad, no tiene lugar, no tiene fecha, es solamente tomar una decisión. Ahora, no hay que decirnos mentiras, ser emprendedor no es una labor que tú vas a lograr el éxito de un día para otro, es una idea que debe madurarse, debe proyectarse, debe ganar un mercado, debes enfrentar y ganar la experiencia, porque hay algo que tampoco podemos desconocer. Hacer empresa en Colombia, si bien es cierto, por el número de trámites ahora es mucho más fácil, a través del análisis que hace el Doing Business, podemos decir que hoy apenas son unos 6 trámites que fácilmente en 9 días tú los puedes haber cumplido y ya tienes formalmente una empresa constituida. Pero el verdadero reto está con el correr del tiempo, cómo generas una estructura, cómo ganas mercado y cómo tienes el equilibrio económico. Sin equilibrio económico no puede existir una empresa. Muy bien, ya vamos a hablar sobre ese tema de formalidad, que es donde más nos han llegado preguntas. Recuerden que ustedes pueden enviar todas sus inquietudes a través de nuestra página en Facebook de Noticias RCN y allí pueden hacer las preguntas que quieran despejar sobre el emprendimiento y cómo llegar a generar una empresa en nuestro país. Justamente por ese tema de formalidad, a veces la mayoría de emprendedores o los que se lanzan a la independencia se quedan en un mundo de sueños y es muy difícil materializar eso. Ya que usted dice que se disminuye el tema de trámites para poder formalizar la empresa, si podemos resumir eso en 3 pasos, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona si ya tiene la idea clara, ya sabe cuál es el producto que va a enviar al mercado, qué es lo que tiene que hacer, a dónde se tiene que dirigir en primer paso, en segundo y en tercer paso? Sí, realmente hoy gran concentración de los trámites está en las cámaras de comercio de todo el país, que afortunadamente son unas 30 y pico cámaras de comercio, donde pueden acudir. Importante, como te dije al inicio, tener el plan de negocios bien claro, tener diferentes opciones de nombre, que eso también lo puedes validar ante la Cámara de Comercio, si existe o no existe, tener un acta de constitución que es la que se lleva a la Cámara de Comercio con su respectivo representante legal, dependiendo de la naturaleza, pues si debe tener un revisor fiscal, respectivamente su contador, una junta directiva. Y esto a su vez te valida o te activa a que tengas también un registro único tributario, que ante la DIAN se hace ese proceso, pero hay una alianza entre cámaras de comercio y la DIAN para surtir todos estos trámites. Muchos permisos dependen también de qué actividad vas a desempeñar. Por ejemplo, si es una empresa de alimentos donde va a haber un proceso, hay que considerar que esa planta debe tener las buenas prácticas de manufactura. Entonces, ahí, ¿cuál es la autoridad competente? Es un INVIMA. Tienes que tener necesariamente un registro INVIMA antes de arriesgarte. Entonces, por eso es bueno acudir a toda esta institucionalidad antes de hacer todas las grandes inversiones para después no tener dificultades. Hay algo que
se puede denominar como el coco de la mayoría de los emprendedores y es el tema tributario. Sí. Cuando se tiene la idea, cuando se llega, hay muchos que siguen en el camino, pero hay otros que al llegar al momento tributario desisten y se quedan en el mercado de ser empleado. ¿Qué usted recomienda mejor para un emprendedor, una micro y pequeña empresa? ¿Régimen simplificado o régimen común a la hora de poder dar a conocer sus impuestos y saber qué deducciones puede llegar a tener? A ver, hay una cosa es qué vida jurídica va a adquirir la empresa, si es una sociedad limitada, si es una SAS, si es una sociedad anónima. Para una empresa de los tamaños que estamos hablando, un pequeño emprendimiento, es recomendable arrancar con una SAS y después en la medida que vaya creciendo la empresa, pues ahí determinarán los socios lo más conveniente. Muchas de las empresas o los emprendimientos, por ejemplo, estos asociativos, ya caen en algo que es economía solidaria. Ya eso es crear una asociación, una cooperativa, ya eso es un esquema totalmente distinto que tiene una normatividad totalmente distinta también. Sin embargo, también por el tema de DIAN impuestos, hay unos montos específicos que es lo que te lleva a si eres régimen simplificado o régimen común. Y hay algo que no puedo desaprovechar este espacio, Sergio, y es hoy precisamente realizamos una reunión con la DIAN y hay algo que aparte de la vida jurídica que decida llevar la empresa, hay algo que la DIAN no se ha concientizado y sus funcionarios. No es pagar solamente el impuesto, sino los impuestos de nuestras empresas, cómo lo deben pagar, qué debe tramitar para pagarlo. Y hoy es bastante complejo y de allí el mensaje que muchas de las empresas o emprendimientos que nacen se quedan en el mundo de la informalidad por la complejidad de poder cumplir con la norma. Entonces un llamado realmente a través de este medio a que la DIAN se concientice realmente de esa tarea que está pendiente para los emprendedores micros, pequeños y medianos. Explícitamente, ¿en qué punto es difícil poder dar a conocer o los pagos de los impuestos para las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué parte les es difícil a ustedes como empresas que ocupan el mayor grueso del país? Totalmente, mira, aparte de los pagos respectivos de RTIVA, RTFuente, declarar renta, encontramos también impuestos locales, que esa es la otra parte que le sale a este compromiso, y es algo que se llama también información exógena. Información exógena son muchos formatos donde la información se repite y algo que es un absurdo. Si nosotros estamos hablando de una DIAN que el sector empresarial le paga y que tiene una estructura para hacer análisis de la información que el sector empresarial entrega, no tiene que exigírsele al sector empresarial repetir tanta información. Hombre, pide toda la información, llévela a un formato, no importa lo amplio que sea el formato, pero que de allí se desprendan análisis o cruces que pueden hacerse a través de tecnología. Y esa tecnología, ¿a quién le corresponde actualizarla? A la DIAN, no al sector empresarial, tener un funcionario haciendo una labor casi que manual, porque nosotros tenemos tecnologías incipientes, sobre todo cuando hablamos de micro, que son más del 80% de la estructura empresarial, cuando esa labor puede la DIAN simplificarla y la DIAN puede incluso integrarse. Hay unos formatos donde piden cantidad de información en el pago de todo lo que son seguridad, de prestaciones sociales, salud, pensión. El parafiscal. Que eso con el PILA, hay un PILA que integra todos esos pagos, simplemente cruce las entidades que recaudan ese recurso con la DIAN y eso se puede hacer, pero es un absurdo que estamos pidiendo un nivel de crecimiento, competitividad, productividad al sector empresarial y encontramos unos funcionarios de la DIAN que simplemente te dan como respuesta, eso usted tiene la razón, sí tiene toda la razón el sector empresarial de estar quejándose, pero tecnológicamente es complicado. Entonces ahí también ese es el otro mensaje para los emprendedores. Hacer empresas en Colombia, por el número de trámites para crearlo puede ser algo fácil, pero para funcionar en el día a día es bastante complejo aún. Bueno, son declaraciones de la presidenta de ACOPI,
Rosemary Quintero, que nos acompaña hasta ahora aquí en este Facebook Live de Noticias RCN.com, y estamos hablando sobre el emprendimiento y la situación general que viven los pequeños y medianos empresarios del país. Hablemos ahora sobre un tema muy importante y destacado, y son las nuevas tecnologías. Existe ahora un grupo denominado los Millennials, que son la nueva generación, que están dedicados a un tema muy digital. Ellos están emprendiendo a través de plataformas desarrolladas digitalmente, donde no quieren tener oficinas propias, nada de compras de escritorios, ni nada tan destacado como la productividad general que tiene el país. ¿Qué mensajes tienes para ellos? Pues son jóvenes que tienen en su ADN realmente la tecnología. Ya los manuales no son necesarios para poder activar un equipo nuevo, que ya nacieron con ese conocimiento. Es una gran oportunidad porque las tecnologías es de uso transversal a cualquier actividad productiva. Por otro lado, va mucho más de desarrollo, un conocimiento que se aplica a un desarrollo, que incluso es sorprendente hoy encontrar que no necesariamente tienes que ser un ingeniero de sistema para poder hacer un desarrollo. Hoy encontramos gente que le gusta tocar, indagar, investigar, y desarrolla plataformas muy importantes a disposición, entre otras, de mucha gente, muy abierto el uso, que eso también es importante. Se enlazan o hacen alianza con otra serie de plataformas, se integran apropiadamente, y yo diría que ahí hay una gran oportunidad no solamente para Colombia, sino también para exportar tecnologías. Y algo que sí uno se queda sorprendido hoy es que la tecnología está evolucionando, pero la normatividad o los países, nuestras estructuras, quedaron cortas frente a cómo se percibe el desarrollo tecnológico. Hoy encuentras segmentos o plataformas que generan grandes servicios, que dan grande satisfacción a los que consumimos esos servicios, pero solamente porque no se consideró y no es fácil monitorearlo para pago de impuestos, comienzan a crearse una serie de bloqueos a esos desarrollos a base de tecnología. Y yo diría que, si bien es cierto, no es caer en una informalidad, porque toda actividad debe aportar a un desarrollo económico y social de un país, tampoco es crear una barrera, un obstáculo para que ellos sigan creciendo. Nos pregunta nuevamente Yel Pedrosa. Él dice, tengo emprendimiento y a lo que me dedico es en tema de comercio por redes sociales. ¿En qué entidad debo legalizarlo? ¿Qué debe hacer él para poder formalizar ese tipo de comercio que él realiza a través de las redes sociales? Pues si él está constituido, porque esa es la otra parte. Tú, cuando comienzas a vender, depende con quién te relaciones. En la medida que tengas clientes más organizados, ellos te van a exigir que legalmente tú estés constituido. Entonces, necesariamente él también le corresponde ir a hacer un registro ante la Cámara de Comercio, sacar un registro único tributario, ya sea como persona natural o como una sociedad, una SAS, que es de los temas más fáciles en trámite y también en el impacto fiscal. Y como persona natural también es una alternativa. También adecuada. Es una alternativa, pero por eso te digo, depende de la clase de clientes a los que él está aspirando. A mayor relacionamiento con clientes más estructurados, más empresas, te van a exigir más que seas una empresa y no como persona natural. Muy bien, reiteramos nuevamente, estamos con la presidenta de ACOPI, la doctora Rosemary Quintero, que nos está dando una luz muy importante de cómo está el emprendimiento y la generación de nuevas empresas en nuestro país. Hablemos un poco de las cifras de cómo va Colombia durante este año de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Sí, realmente nuestra última encuesta de comportamiento, desempeño económico, mostró un sector empresarial igual que el resto del país, con unos indicadores tanto en producción y ventas cayendo significativamente, empleo, por llamarlo así, todavía más del 43% de las empresas encuestadas mantiene su planta de personal, y eso es algo que nosotros lo mostramos con gran satisfacción, que hay un sector empresarial que le sigue apostando y le sigue creyendo a un país a pesar de deterioro de indicadores. Y algo muy importante, al final, en expectativas para el otro año, pensamos que no iba a haber mucho optimismo. El porcentaje más del 70%
de los encuestados espera un crecimiento en producción y ventas y poder seguir haciendo las inversiones. Y hablando de inversión, Sergio, algo que dio como resultado esa encuesta es que los que han seguido invirtiendo estos 2 trimestres es porque ya venían en el proceso, pero otras inversiones han sido postergadas. El tema de innovación, que es algo que también se nos pide al sector empresarial, que hagamos mayor inversión, ha ido decreciendo, no ha crecido absolutamente nada, comparado con el primer trimestre del año pasado, ha decrecido significativamente. Entonces hay un mensaje ahí un tanto de preocupación. Bueno, ahora tenemos una economía que es mucho más globalizada. Colombia ya tiene tratados de libre comercio con más países y siempre se habla de las grandes empresas, de cómo pueden llegar a exportar y cómo poder traer insumos de esos países donde está el Tratado de Libre Comercio. Para las pequeñas y medianas empresas, ¿genera las mismas oportunidades tener la economía tan globalizada, hacer parte de la Alianza del Pacífico, del resto de oportunidades de comercio internacional? A ver, es una respuesta complicada, complejo responderte. Nosotros como ACOPI realmente no podemos estar distantes de la evolución del mundo. Tenemos un mundo totalmente globalizado. Sin embargo, hay que hacer un gran reconocimiento que Colombia no ha evolucionado en la medida que se espera, evolucione para poder aprovechar los tratados de libre comercio. No solamente nosotros como tratados de libre comercio necesitamos desgravar un sistema arancelario, sino tenemos que también tener una institucionalidad con la capacidad suficiente. Y hay algo que a nosotros nos va a pesar toda la vida como país. Somos todavía un país de muy corto pensamiento, muy corta planificación, cortoplacistas en términos general. Hoy tenemos muchos segmentos que pueden potencializarse apropiadamente para en un mediano plazo poder ser unos grandes exportadores, pero tenemos una institucionalidad que hoy solamente atiende a las empresas que están exportando, no las que se están preparando para exportar. Entonces eso es un absurdo y nos resta oportunidad. Y por otro lado, Sergio, hay a través de la Alianza del Pacífico hay un consejo consultivo empresarial y es totalmente inaudito que ese consejo hoy esté constituido y no solamente en Colombia, en los 4 países de la Alianza del Pacífico está constituido por grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas no tenemos representación y no nos sentimos representados en esta Alianza del Pacífico que puede significar una gran oportunidad para el segmento que representamos. Temas para mejorar en las próximas reuniones de la Alianza del Pacífico y en general para que tengan en cuenta las pequeñas y medianas empresas que en definitiva termina siendo el pan coger de la mayoría de las familias colombianas. Totalmente de acuerdo, hay muchos temas que mejorar. Esto que te acabo de mencionar de la Alianza del Pacífico es un tema que queremos conversar con la nueva ministra, muy seguramente va a ser atendida y hay un sinnúmero de acompañamientos, que hay un gran compromiso del Ministerio de Industria en acompañarnos en pequeñas alineaciones que se tienen que dar en materia laboral. Hay mucha labor por hacer también, estamos a la expectativa que el Ministerio de Trabajo realmente se siente con nosotros a mirar detalles en el relacionamiento del desempeño diario para el cumplimiento de la ley laboral, que eso está llevando a un costo administrativo bastante significativo y que hoy pesa para el sector que representamos el 53% del valor de la nómina. Costos no salariales. Caramba, cifras muy fuertes que presenta en este momento la doctora Rosemary Quintero. Ya vamos a finalizar nuestro Facebook Live, pero 2 preguntas y no puedo dejarla ir sin algo que está sucediendo en el país y que fue noticia durante las semanas pasadas y fue la situación de Fabricato. A partir de hoy, ya Fabricato hace cese de actividades por 15 días. ¿Qué está pasando en el sector de manufactura de la pequeña y mediana empresa? ¿Están viviendo la misma situación que está viviendo las grandes como Fabricato, como Arturo Calle, donde el tema de empleo ha sido muy fuerte, el tema de materias primas también ha sido muy elevado y el tema de contrabando ha dejado que la manufactura colombiana tenga oportunidades? Mira, hay un tema que el sector empresarial se queja permanentemente y es, nosotros somos un país muy abierto y no controlamos lo que debe cumplir los productos que ingresan al país.
En materia de control aduanero, ahora que se están haciendo inversiones que estábamos en mora de hacer, para poder controlar mucho más el contrabando, que eso nos hace daño en términos general. Pero también hay un sinnúmero de compromisos que lo mencioné hace un rato. Nosotros, así como le exigimos a la producción nacional de cumplir con X hasta Z número de normas técnicas, leyes, decretos, reglamentarios, una cantidad de cosas que diariamente salen para el sector empresarial, también debemos exigir para los que vienen de afuera, no ser tan puertas abiertas, tener el control necesario y lo más importante, que es algo que estamos exigiendo, Sergio, y es, nosotros no podemos seguir legislando como país de igual manera para la gran empresa como para la MIPYME. La MIPYME necesita normatividad mucho más sencilla, mucho más simple para poder entrar a ese torrente empresarial formal que hoy el país está necesitando. Muy bien, y ahora sí, la última pregunta es, ¿qué recomendación le deja a los emprendedores? A los que en ese momento ya tienen una idea en su cabeza, la quieren plasmar, quieren a futuro llegar a vivir de esa idea. En un resumen muy específico, ¿qué recomendaciones les da a ellos? Pues primero que si ya es una decisión tomada, ser organizados, comenzar con el plan de negocios, hacer el inventario de todo el relacionamiento, porque el relacionamiento realmente es un capital muy significativo para crear una empresa, poder acudir a esos fondos de cofinanciación, si va a acudir a préstamos, ojalá sean regalos de las familias para poder trabajar con mayor tranquilidad. Y algo muy importante, Sergio, que es lo que realmente te puede asegurar el éxito, es controlar mucho el flujo de caja, no desbordarnos en el manejo de los recursos, ser formales en la medida que se dé la oportunidad, porque esa es otra cosa. Muchas veces, muchas empresas salieron a ser formal al 100% le cuesta trabajo, pero es proyectarse a ser una empresa formal para poder crecer apropiadamente y validar el producto o servicio con el mercado, que ese es el punto más importante para poder crecer apropiadamente. Muy bien, doctora Rosemary, gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí en noticiasrcn.com. A ustedes, Sergio. Muy bien, recuerden que este video queda colgado en nuestra página de Facebook para que ustedes lo puedan consultar las veces que sea necesario. Si ustedes son emprendedores, esta información ha sido de mucho interés para todos ustedes. Nos encontramos en una próxima oportunidad para tratar otro tema económico de importancia para nuestro país. Soy Sergio David González y gracias por acompañarnos en estos Facebook Live de noticiasrcn.com.